Muy buenas, bienvenidos a todos, incluso a esas personas que se consideran haters de Eurovisión, se pasan todo el año criticándolo, pero después cuando llegan a la final no pueden evitar estar ahí pegados al televisor para verlo, aunque sea por los memes. Y yo me incluyo en este grupo, que coste. Soy Pablo Rap y escuchan primero de Wrestling. Lo que hace a los seres humanos diferentes de otros animales es que somos la única especie de la Tierra que ve documentales de otros seres vivos. Y los vemos por la misma razón que si cojo un lápiz, le pongo nombre y después lo rompo, una parte de mí siente algo de pena. Las personas podemos conectar con cualquier cosa. Podemos sentirnos tristes por un lápiz, perdonar a un tiburón y darle a Ben Affleck un Oscar como guionista. Esto no lo digo yo, lo dice Jeff Winger, el personaje interpretado por Joel McHale, en el primer capítulo de la serie Community. ¿Y a qué viene esto? Pues hoy hablamos de las storylines, las historias que hacen que la lucha libre sea algo más que una ristra de hostias como panes en un ring. ¿Cuánta importancia tienen? ¿Se puede ser original a estas alturas? ¿Y realmente cómo sabemos cuándo algo es parte de la historia o no? Hoy hablamos de todo esto y más con Matías Rebolledo. Él es periodista cultural en La Razón, ha pasado por otras redacciones como ABC y El Mundo, y además es un ferviente defensor de que todo es wrestling, incluso la política estadounidense. Gracias por estar aquí, Matías. Hola, muy buenas, bien hallado. Según has leído el currículum, parecía que he ido pasando poco a poco por toda la derecha mediática, ¿no? En plan, como si fuera... pues sí, la verdad es que sí, cualquiera que lo vea. Bueno, pues sí, soy yo la derecha mediática, encantado. Mira, quería empezar preguntándote una cosa que me preguntaron a mí hace tiempo. Yo contesté con mucha seguridad, pero a día de hoy a mí me sigue generando dudas. ¿Crees que puede haber wrestling sin historia? No, no rotundo. De hecho, el wrestling es la historia. Quiero decir, es como... wrestling es una forma que se dieron los americanos a un tipo de historias concretas que ocurre dentro de un ring, pero es sinónimo para mí de contar algo, de apelar a digamos, a esa catarsis de la que hablaban los griegos y de la que parten todos los géneros teatrales. Vale. Hay otra pregunta muy típica que nos han hecho, yo creo que a casi cualquier fan de la lucha libre, que aunque resulta un poquillo a lo mejor estúpida, hay que saber responderla bien, que es ¿por qué ver lucha libre si como competición deportiva está guionizada? Habría que... es un poco brasas, ¿no? Pero ¿qué competición deportiva no está guionizada? Quiero decir, Roland Garros, incluso, no te digo ya la UEFA o la FIFA o la Conmebol, cualquiera de estas organizaciones corruptas, te digo el Roland Garros, ¿vale? Parte con cabezas de serie. O sea, ya está guionizada para que en la final se encuentren posiblemente los dos mejores de la ATP. Entonces, todos los deportes tienen un componente épico que parte muchas veces de la organización, como en la lucha libre, y muchas veces pues de lo más fortuito, como en este caso el tenis. O sea que si crees que tu deporte no está guionizado, te estás engañando a ti mismo. Pues yo no lo había pensado nunca de esa forma, quizás porque no tengo mucha idea de deporte, pero bueno, en el wrestling, aunque lo que ocurre es ficción, y sabemos que no todo está 100% guionizado, sabemos que puede haber lesiones, que puede haber errores, cambios de última hora. Entonces, ¿qué pista tiene el fan para saberlo, no? Un fan que empieza a ver wrestling por primera vez, un poco nuevo en todo esto, ¿cómo puede saber qué está guionizado y qué no? Pues esa es la magia, ¿no? Precisamente, lo de dejarse imbuir y hablar otra vez, que parezco un pesado con ellos, de la suspensión de la incredulidad. Es decir, es como enfrentarse a una película
pero de una manera un poco más cercana a lo que buscaban los griegos, a los que buscaba Shakespeare otra vez, hay que volver a los clásicos, y a todo aquel que ha intentado hacer una ficción lo más cercana a la realidad, bebiendo de los elementos de la realidad. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues realmente en aplicarlo a tu día a día. O sea, creo que el límite de la lucha libre y el límite de lo que estás dispuesto a creer parte mucho de la empresa o del combate que estés viendo. Entonces, si ellos se atreven a jugar con la realidad como como debe ser, ahí es cuando más disfrutamos todos. Claro. Yo recuerdo un corto muy conocido, yo creo que tú también te acordarás, de hace unos años, que se llamaba Wrestling is in Wrestling, que explica muy bien la importancia que tiene la historia en sí en la lucha libre. Yo creo que la conclusión un poquito era explicar pues que la lucha libre no va sobre combates realmente, o que al menos los combates son solo una herramienta más para desarrollar pues eso, las historias. Entonces, ¿qué importancia crees que tiene el resto de partes para completar la afición que es el wrestling? O sea, ¿qué es lo que aporta lo que no es el combate en sí? Hay muchas cosas. Para empezar, por ejemplo, lo que me decías del Wrestling is in Wrestling, que es el corto este de Max Landis, un ser despreciable por otra parte, pero nos quedamos con su corto. Claro, es que entran muchos factores en juego. Si vamos a los grandes referentes, ¿qué es lo primero que la gente asocia con lucha libre? Pues probablemente WWE, ¿no? Ahí que hay un gran valor de producción, aunque seamos críticos con él, pero hay una gran cantidad de, digamos, formación audiovisual que ayuda a meterte en el combate, desde los cortes de cámara, desde la propia presentación, desde la música, desde los comentarios, que funcionan como un coro griego, que es muy importante los comentarios en la lucha libre. De hecho, ver lucha libre sin comentarios o ver lucha libre con unos comentarios malos te puede estropear un combate espectacular, y al revés, como hemos visto en multitud de ocasiones y como se ha dado cuenta parte de la lucha libre, digamos, más purista, llámalo Japón o llámalo promociones más pequeñas, si no tienes comentarios sobre todo en la lengua a la que estás intentando llegar, no eres nadie. Y por suerte lo están viendo cada vez más. Para mí, ¿qué es lo más importante a la hora de meterte en un combate? Ya te digo, la cantidad de información audiovisual que estés dispuesta a que tu público digestione, y eso pasa principalmente por la información no gráfica, es decir, lo que no percibes directamente con la vista. Sonido, ambientación, también lo involucrados que estén los luchadores en el combate. Entonces, para mí es más importante casi lo que no vemos que lo que sí vemos. Pasa una cosa con la variedad de gustos de los fans, que es que a algunas personas les gusta ver más shows centrados en los combates, ¿no? Eventos de 3 horas de wrestling 100%, con una calidad fantástica, obviamente, donde las historias se desarrollan prácticamente, pues eso, con la acción en el ring y sus consecuencias. Pero el fan más casual, o que solo haya visto WWE, estará acostumbrado a que haya más paridad entre combate, entre segmentos, entrevistas. ¿Tú lo ves más como una cuestión de diferentes públicos a los que apelar, o tiene que haber cierto equilibrio para que funcione? A ver, es que ahí también entra en juego factores que van más allá, digamos, de lo puramente audiovisual. Porque, por ejemplo, si hablamos de un combate de WWE, no puedes compararlo con una película, porque son canales comerciales totalmente distintos, son otros targets, ¿no? Quiero decir, cuando hablábamos también ahora de las peleas de audiencias entre WWE y AEW, por ejemplo, una de las partes más importantes de esa lucha era los demográficos, es decir, llegar a el máximo número de gente, pero una gente muy concreta, ese target del 18-35, que es el que tiene dinero, o por lo menos el que tiene el dinero suficiente para gastarlo en lucha libre. Entonces, creo que si tu producto es bueno, va a ser universal. Cualquier persona se puede ir o se puede emocionar o puede llegar a esa catarsis viendo a Kurt Angle entrar con un camión lleno de leche. Quiero decir, te da igual que sepas por qué es leche, por qué lo hace, pero si lo ves, los 30 segundos de ese clip dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces, creo que si tu producto es universal, va a acabar llegando. Pero si tienes que jugar con cosas del mercado, como tristemente tiene que pasar ahora la lucha libre, porque no la está viendo mucha gente en los canales convencionales, creo que sí, que no pasa nada por apelar a un público distinto. Y por ejemplo AEW lo sabe hacer muy bien. Su target es hombre 18-35,
con tendencias inceloides, pero ese es su target. Madre mía. Mira, una frase que tenía apuntada que vi hace tiempo en una entrevista de... No tiene nada que ver con wrestling, pero bueno, una entrevista de David Bowie, no me acuerdo de qué estaba hablando, pero el caso es que citaba una frase de Marcel Duchamp, creo que era, y básicamente decía que una obra de arte no está acabada hasta que el público la ve y añade su propia interpretación. Entonces yo escuché esta frase y dije, esto lo tengo que meter en algún programa porque para mí está hablando de wrestling claramente. Entonces, en este año que hemos estado de pandemia sin público, la parte de desarrollo de historias, había incluso algunas promos que sonaban más, no sé, a luchadores recitando guiones como si fuera eso la típica obra de fin de curso de secundaria. Entonces no sé cómo crees que ha afectado la falta de público al desarrollo de historia. Claro, es tremendamente complicado leer un público que está en su casa y probablemente no te esté haciendo caso porque está tuiteando o está mandando un WhatsApp. Entonces, si no tienes una reacción, si no tienes un live feed, algo de en lo que basarte, es muy complicado y por eso me parece un absoluto triunfo el desarrollo del personaje de Roman Reigns, por ejemplo, durante este último año sin gente, porque gracias a eso, precisamente, me parece un ejemplo paradigmático y del que vamos a estar hablando a lo mejor dentro de 5 años cuando ya ni nos acordemos de que no había shows con público. El tipo ha sabido leer lo que nadie ha podido leer durante la pandemia, es decir, ya que no hay público, voy a hacer precisamente el crecimiento de mi personaje en que me da igual que haya o no público. Entonces ahora, cuando volvamos a llenar estadios y la gente vuelva a la normalidad, el tipo va a hacer el mismo tipo de promos, el mismo tipo de discurso. Va a construir esos guiones de la misma forma de lo que lo hacía antes. Y va a seguir siendo bueno y lo vamos a seguir disfrutando. Entonces, ¿tiene que ver el público? Por supuesto. ¿Puedes crecer sin el público? Roman Reigns ha demostrado que sí. Y muchos otros luchadores, por ejemplo, MJF en AEW, que antes me he metido un poco con ellos, pero es que, por ejemplo, su personaje también ha crecido en base a eso. Ahora bien, un John Cena o por ejemplo, el primer personaje de Bayley, alguien muy carismático, alguien que sea el bueno, ¿no? En la narrativa, creo que no puede crecer sin el público. No puede crecer sin tener esa respuesta positiva y sin saber de qué lado, o por lo menos de qué lado intuye el público que puede estar. Hablabas del personaje de Roman Reigns y en un programa que le dedicamos concretamente al gimmick, a los personajes, hablaba con Carlos Ryder de diversos paralelismos con películas que él incluía en su trabajo. Y claro, pensándolo, el wrestling yo creo que tiene una ventaja sobre, por ejemplo, cualquier película, es que si quiere puede disponer de los arquetipos de todos los géneros del cine en un solo show. Entonces muchas veces, yo qué sé, cuando leo que una película mezcla muchos géneros y no se puede clasificar, ¿no? Pues siempre los críticos utilizan ese palabra indefinible que es posmoderno, ¿no? Que es cine posmoderno. Entonces yo, sin tenerlo muy claro, quería aprovechar para preguntarte a ti, que sabes más de cine que yo, que si el wrestling como lo conocemos ahora como producto de ficción es un producto postmoderno, si sabiendo lo que significa eso, que supongo que tú lo sabes mejor que yo. A ver, yo creo que no. Yo creo que precisamente ahí radica la gracia de la lucha libre, en que es lo más parecido al modelo aristotélico que tenemos. De hecho, es que es me viene genial, o sea, porque es tanto el modelo aristotélico de lo teatral, ¿vale? Que eso, vamos, está ejemplificado en el momento en el que el show tiene unos ganadores, unos perdedores, unos arcos que se desarrollan a través del tiempo, y también lo gramsciano. Y ahí es donde entra, o sea, si entendemos, o sea, me estoy aquí un poco poniendo gafas de más, pero es que es Aristóteles meets Gramsci. Es decir, tenemos lo mejor de la estructura narrativa, del teatro y de ese drama que tiene ya 2000 años de antigüedad, con lo mejor del drama deportivo, es decir, la parte que nos emociona del deporte y que definía Gramsci, que es decir, en la lucha libre es muy probable, o por lo menos es posible, que gane el peor. Entonces, a partir de ahí, todo lo que haya es magia. Para mí no es nada posmoderno, para mí es literalmente los cimientos de la ficción, a veces llevados hasta el extremo del anabolizante, porque la lucha libre tiende a ello y tiende como a exagerar todo. Quiero decir, hace nada veíamos el documental de Brian Pillman y me parece que es la comparación que hace Jim Ross en ese documental, en el que lo compara con Andy Kaufman.
Y me parece excepcional, porque ambos supieron entender perfectamente dónde está el límite entre lo aristotélico y lo gramsciano, dónde está el límite entre el teatro y el deporte. Y cuando alguien lo sabe encontrar, a la sazón, a Stone Cold Steve Austin, hay oro. O sea, es que no puedes dejar de mirar. Te da igual que te guste, sepas quién es, porque es calvo, solo porque lleva chaqueta y no camiseta. Quieres seguir viendo. Claro, yo lo decía también pensando a lo mejor en personajes como el de Orange Cassidy o Broken Matt o el hombre invisible este que también hay en las indies, o empresas como Chikara, donde se lleva la suspensión de la incredulidad más allá, ¿no? Con luchadores que en mitad de un combate pueden sacar una granada invisible y el público sigue el rollo, o incluso los zombies, Claro, zombies que salieron el otro día en W también me sirven de ejemplo. Entonces, no sé si es que los fans del wrestling estamos mejor entrenados, ¿no? Para suspender nuestra incredulidad ante cualquier cosa, o me hace, no sé, me llama la atención. No, pero es que yo creo que es eso, es llevarlo un poquito más allá, es llevarlo un poquito a lo más analogizado. A mí me encanta el personaje de Orange Cassidy y me parece muy original en el mundo del wrestling que corre hoy en día. Pero no me parece que haya inventado la pólvora, a pesar de que me encanta, o sea, no es una crítica. Me refiero que ha entendido que había ahí un nicho que no se estaba explotando porque se ve considerado demasiado ridículo. Y él ha dicho, por Dios, somos personas que simulan que se pegan. ¿Cómo vamos a descartar algo porque es demasiado ridículo? Y entonces lo ha añadido con un éxito tremendo. Me parece la misma fórmula llevada al extremo del anabolizante. Y vamos, un acierto total. Vale, vale. Y otra ventaja que también, antes he dicho la ventaja de que puedes contar con los arquetipos de todos los géneros, y otra que le veo al wrestling es que la película tiene una duración, la serie tiene una duración, y en el wrestling, como la vida, ¿no? Los arcos de personajes no acaban o solo acaban cuando el luchador se retira o muere, obviamente. Y volviendo al ejemplo de antes de Wrestling is en Wrestling, lo hacían con Triple H, ¿no? Que hay carreras de luchadores que parece que tienen sentido si se miran con la perspectiva del tiempo, ¿no? De toda la carrera. Entonces, no sé si, obviamente no, pero ¿puede un guionista planear eso o somos los fans quienes le damos sentido a posteriori y a lo mejor no lo tiene? Pero bueno, nosotros se lo damos. Hombre, sí, yo creo que hay mucho de eso, porque, por ejemplo, lo que cogíamos el ejemplo de Triple H, claro, eso tiene sentido a largo plazo, si vas juntando piezas, si vas haciendo tu cherry picking mental, que también es divertido, ¿no? Cuando sueñas con Pepito enfrentándose a fulanito y dices, uy, pues aquí habría una historia, pero creo que eso es parte del show. Luego, en la realidad, muchas de las decisiones que parecen digamos, un guión tremendo y una planificación espectacular, beben de la casualidad. Por eso también me da mucha rabia el aficionado del wrestling que hace, digamos, planes sin tener en cuenta la parte industrial. Es decir, ¡hala! ¿Por qué no han puesto a Juanito contra Pepito en WrestleMania? Vale, pues que a lo mejor Juanito tenía problemas personales, o tenía una baja, o tenía que ayudar a su hermano con la mudanza durante todo ese mes, y entonces esas cosas se escapan. Yo creo que es mucho más simple de lo que queremos creer en las cabezas. Y de hecho, los luchadores que mejor han entendido eso y han separado, digamos, esas políticas de vestuario, esas políticas de guión, de lo que es la vida, de lo que es vivir en un día a día en el que mañana te pueden cobrar más de la luz y te descuadran todo el mes, son los que mejor lo han entendido, los que más han trascendido. Estoy pensando en La Roca, estoy pensando en The Rock, en Dwayne Johnson. Creo que es alguien que ha sabido entender que las decisiones fortuitas o las oportunidades fortuitas te pueden ayudar a crecer, pero tienes que estar preparado para ellas. Es decir, si esta noche tenías 10 minutos y te han puesto 15 minutos de combate, pues a lo mejor hay que aprovechar esos 5 minutos de más. Pero si no te los han puesto, realmente no puedes hacer mucho más. Y todas esas cabriolas que nos vamos haciendo en la cabeza y decir, pues mira, claro, como hace 2 años le pegó con una barra, pues ahora es normal que le pegue y se vengue. Creo que hay un poquito más de casualidad de lo que queremos ver. Creo que no hay tanto guión mágico, no hay tantos Aaron Sorkins escribiendo lucha libre ahora mismo. Entonces, ¿consideras que el wrestling como industria no es una industria para hacer planes a largo plazo, ¿no? Y menos en televisión, con todos los factores que influyen? Hombre, claro, en mi cabeza y supongo que en la hasta el peor de los guionistas, sería ideal tener año y medio de televisión por delante, con todas las horas marcadas,
15 minutos vas a tener para desarrollar esta historia, pero es que es imposible, porque las audiencias se venden mes a mes. O sea, este mes tenemos un anunciante que nos ocupa 4 bloques y el mes que viene, porque hicimos un chiste de papel higiénico, lo hemos perdido. Entonces, todo ese desarrollo de guión que habéis planeado se va al carajo. Creo que sí, creo que hay que saber vivir en el día a día. Por eso es muy interesante toda la tendencia y todo lo que empezó a hacer Matt Hardy. Que es decir, vale, pues si no tengo anunciantes y no tengo, digamos, esa presión de la televisión en directo o de depender de ejecutivos de cadenas, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Esto es libertad. Es una palabra prohibida ahora mismo. Pero es lo que estoy ganando libertad dentro de mi precariedad. Yo soy un dueño de mi propia pobreza. Entonces, Matt Hardy, por ejemplo, hay miles de ejemplos. El tipo que está también detrás de Game Change Wrestling también me parece brillante en ese aspecto, pero es decir, son dueños de su propia precariedad y ya han aprendido a que hay un sector bastante amplio de fans de la lucha libre a los que les encanta eso. Claro, pero eso fuera de W a lo mejor es más factible, pero en W, yo no sé si te acuerdas del modo manager del videojuego SmackDown vs. Raw 2007, donde te dejaban comprar una serie de guiones disponibles y esos eran los que había para hacer historia. Entonces a veces me da la sensación de que en W, o no solo en W, en el wrestling más mainstream, más comercial, hay como una serie de historias tipo, ¿no? Traición a un amigo, triángulo amoroso, leyenda contra novato. Y a partir de ahí ya, como que cuesta un poquillo a lo mejor innovar a estas alturas, ¿no? En ese tipo de historias, con un público de televisión nacional que no puede sobrepasar según qué límite. No sé cómo lo ves. Hay mucha comodidad y hay mucho, por ejemplo, Randy Orton lleva haciendo las mismas historias 20 años. O sea, no hay nada de originalidad, por mucho que le respete como persona que lleva mucho tiempo en la industria. Pero sí, es cierto, totalmente. El wrestling ha caído en una comodidad y en una repetición de arcos y sobre todo WWE, ¿no? Que es como el gran buque insignia de eso, si algo está funcionando, no lo toques. Pero es que realmente la pregunta ahora es, ¿está funcionando? Los chavales que tienen 14, 15 años, que serían los que tienen que estar ahora enganchándose y llevar la batuta de la nueva generación, ¿se están enganchando esas historias? Porque yo creo que cualquier serie de Netflix de bajo presupuesto se las está dando mejor y sobre todo más rápido, porque no tienen que estar 12 horas de Raw para ver el desenlace, sino que con 20 minutos de capítulo más o menos se lo han limpiado. Cambiando ya un debate recurrente que se ha dado desde que empezó la era COVID, yo no sabía si dedicarle un programa a eso, pero no creo que diera para tanto, así que voy a aprovechar este mix entre historia y combate, que son los combates cinemáticos, que algunas personas dicen que muy bien, pero que no lo llamen wrestling, ¿no? Como pasaba con el matrimonio homosexual. Yo no sé tú cómo lo ves, o sea, ¿piensas que es un combate como tal? ¿Lo ves como una historia aparte? ¿O piensas que es todo lo mismo y para adelante? A ver, es que estás hablando con alguien bastante parcial en ese aspecto. A mí es que me encantaron. O sea, claro, a mí también por eso, pero bueno. No puedo... O sea, es que para mí es una forma bastante antigua, quiero decir, por ponerte en contexto, claro. Los primeros combates de boxeo de la historia tenían público de mentira y estaban grabados porque... digamos que no había la capacidad para transportar una cámara a los combates de boxeo, digamos, originales cuando ocurrían. Entonces la noche siguiente quedaban Antonio y Miguel, que se habían zurrado la noche anterior, y recreaban el combate, ¿no? Para venderlo a las televisiones y que hubiera imágenes de ese evento. Entonces, si partimos de que ese es el origen histórico de la disciplina del combate grabado y ficcionado, tiene 100 años, es casi tan viejo como el cine. Aplicarlo ahora es como, wow, llegáis súper tarde, pero si lo hacemos como el Firefly Funhouse, yo encantado. O sea, para mí es historia, para mí es dejar que dos tipos lleven adelante el combate, exactamente el combate que quieren hacer. Y es que si no te gustó, todavía tenías 8 combates tradicionales en la cartelera. O sea que no me parece mal diversificar en una misma cartelera y sobre todo una tan grande como la de WrestleMania. Me parece el sitio perfecto para hacerlo. Claro, yo es que en realidad si tomamos el término del nombre, yo cuando dicen wrestling cinemático, lo siento, pero yo no pienso ni siquiera a lo mejor en el cine, sino que pienso más en los videojuegos, ¿no? En las típicas escenas que cuando estás manejando al jugador, entras en una escena en la que no puedes alterar nada, porque es parte de la historia principal,
En algunos juegos a lo mejor te dejan saltártelo, en otros no, pero el caso es que todos coincidiremos en que sigue siendo parte del videojuego, ¿no? Pero bueno, el caso es que me gustaría enlazar esto con una frase muy mítica de Vince McMahon, que dijo en el documental Beyond the Mat, refiriéndose a la W, que es "We make movies". Entonces yo no sé qué te parece esta concepción de la que W es una productora de películas, ¿no? Con esto de los combates cinemáticos, W es como si fuera, no sé, Universal o Disney, o no sé si estás de acuerdo con esa frase. Yo creo que en su cabeza sí. Lo que pasa es que las demás que citabas, por ejemplo, están a años luz en cuanto a calidad de producción, pero no en el resultado, ¿eh? Quiero decir, a mí me emociona eso, por ejemplo, Seth Rollins entrando en WrestleMania 31 con el maletín, me parece una catarsis al nivel de la mejor de las películas que haya visto en Sundance. O sea, me parece perfectamente equiparable. Pero Seth Rollins no tiene seguro médico. Entonces, el valor de producción de lo que estás haciendo es mínimo. Es ínfimo. Es hasta una competencia desleal, te diría, con el resto de cosas. Pero sí. O sea, yo estoy de acuerdo que WWE tiene que pelear más con Disney y con Universal que con AEW. O sea, es que hacen otra. Y es que a los dos les beneficiaría eso porque no están en ligas iguales, pero no por una cosa económica, porque una sea mejor que la otra, sino porque no están haciendo el mismo producto. Una apela al wrestling clásico, a los territorios, a lo que nació en los 80, por eso se han ido a TBS, porque tenían que estar en una cadena más generalista que TNT. Y WWE apela pues a los emporios, a la protección de IPs, a que a partir de ella salgan otras promociones, como le ha pasado con NXT. Es que NXT literalmente nace porque WWE no tenía el hueco de la lucha libre, lo estaba perdiendo porque estaba metida en otras cosas. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero me parece que sois muy cutres, Vince. Es mi reflexión. Vale, lo que está claro es que siempre existe, con lo de los combates cinemáticos, por ejemplo, este run con cada generación de que el wrestling lo hemos jodido los que venimos después, ¿no? Que sin embargo el wrestling sigue evolucionando y sigue existiendo siempre. Entonces yo me preguntaba cuál crees que será la próxima evolución del wrestling que nos haga decir cuando nosotros ya seamos viejos, esto no es wrestling y los jóvenes lo han jodido. Bueno, a ver, hay muchas cositas ahí. Primero, hay vertientes como el deathmatch, que a mí no me gustan nada, los respeto y los entiendo como lucha libre, pero a mí personalmente no me gustan, no los disfruto. Igual que hay otra gente que no, yo qué sé, no soportaba en su momento las peleas de enanos porque le parecían denigrantes, pero ahí están. Pues a mí el deathmatch no me gusta y creo que puede ser una vertiente polémica porque siempre hay alguien que está dispuesto a darle un pasito más allá. Luego está el tema de la ranciedad y la inclusión falsa, o comparar por lo menos la inclusión al modelo americano. Es decir, todos los países casi por defecto somos más inclusivos que Estados Unidos. Entonces, no hay que comprarles su modelo de inclusión o su modelo de girl boss vacía como el de WWE, ese feminismo thatcheriano casi, ¿no? De si yo he podido, ¿por qué tú no? Eso es otra de las vertientes en el que a lo mejor dentro de 10 años una cartelera va a haber 2 combates de hombres, ojalá, ¿no? En WrestleMania y el resto serán híbridos o combates femeninos o yo qué sé, lo que vendrá. Y luego hay otra que me parecía muy interesante lo que decía sobre los videojuegos porque en el cine ya ha llegado. Es decir, el narrar películas desde la perspectiva de la tercera persona omnisciente, como en el GTA, por ejemplo, por poner un ejemplo más conocido, ya es una tendencia en el cine. Entonces, tardaremos poco en ver un pay-per-view que sea entero la historia de un luchador. Es decir, desde que llega a un sitio, va haciendo esto, hace un combate, como si fuera un Three Stages of Hell, pero durante un periodo entero. Eso creo que, o como si fuera una aventura, ¿sabes? Una aventura gráfica en directo. Creo que esa es como la siguiente escala a la que está a punto de llegar alguien con medios o con recursos y lo vamos a ver dentro de poco. Yo llevo años fantaseando con un formato de programa de wrestling que sea como un reality, me explico. O sea, ya se probó el formato rollo serie de televisión con Lucha Underground, aunque yo siempre defendí que no era una serie, pero bueno. Y para mí el siguiente paso sería una especie de Total Diva, pero que acabara en combates. O sea, o un Sálvame con Cuadrilátero, lo que sea más fácil.
Por ejemplo, el ejemplo para mí es la storyline de Nikki Bella y John Cena casándose en WrestleMania tras años de desarrollo en Total Diva. O sea, para mí eso fue la primera piedra de ese futuro formato. Yo no sé cómo, si lo ves posible o tendría éxito o solo me gustaría a mí, probablemente. No, a ver, creo que es interesante explorar esa narrativa, pero habría que quitarle mucha testosterona para poder meterla en un canal como o en un canal como Arts and Entertainment. En plan, creo que es interesante la propuesta, pero creo que habría que adornar o desadornar, mejor dicho, la lucha libre tal y como la entiende WWE para poder llegar a ese slot, a ese hueco de las 5 de la tarde en Divinity. ¿Me entiendes? Los programas, por ejemplo, de construcción lo han hecho muy bien. Si asociamos históricamente los roles de género de la construcción a hombres, masculinidad, toxicidad, piropos, a destiempo, pero todos los programas de Divinity por la tarde son de construcción, son de obras, son de decoración. Le han quitado esa hormonación al concepto. Entonces, si pudiéramos hacer eso, creo que la idea es bastante viable y muy, muy, muy interesante. Bien, bien, me alegro de no ser el único que la ve viable. Bueno, ya es costumbre acabar con una ronda de preguntas cortas sobre el tema, pero más en relación a tus gustos personales. Así que la primera es, ¿qué historia recuerdes tú que más te haya enganchado al televisor? De wrestling, obviamente. Pues no soy nada original, pero para mí el feudo bueno, el feudo, que no existe en español, el feud de Shawn Michaels y Chris Jericho 2008, Great American Bash, SummerSlam, Survivor Series, a mí es de lejos una de las historias que más me ha tenido pegado a cada programa, a cada minuto de programación, porque me parece que los dos hicieron un trabajo brutal odiándose hasta las tripas. ¿Y qué historia te ha hecho tener más vergüenza ajena viéndola? Ahí hay competencia. ¿No? ¿Perdón? Que hay mucha competencia en esa categoría. No, claro. Es complicado dar una respuesta. Pero, por ejemplo, una que no, o sea, no es que sea original, pero me parece terrible por el desaprovechamiento que fue Snooki. Snooki en WrestleMania. Me parece que fue horrible. O sea, fue todo lo que no hicieron con Bad Bunny y tenían. Yo creo que Snooki, cuando participa en WrestleMania, es más popular que Bad Bunny cuando participa en esta WrestleMania, ¿eh? Una cosa te voy a decir. Sobre todo en Estados Unidos. No sé, en España igual no, pero en Estados Unidos yo diría que sí. Y lo desaprovecharon totalmente. Fue un desastre. El combate fue horrible. Toda la historia se cimentó en base a tú eres tonta, no, tú eres tonta, sin ningún sentido. Creo que es la que más vergüenza me dio, pero por la oportunidad desaprovechada. Vale, ¿qué giro de guión de los que recuerde te ha sorprendido más? Para bien, obviamente. Giros de guión en cuanto a lucha. Bueno, creo que el último que dije quiero estar o quiero ver qué pasa aquí fue cuando debuta Bray Wyatt con la máscara, ¿no? Creo que fue en Raw en Manchester o en Londres, porque además empezó a correr como la noticia a las 8, en plan de ha debutado con una máscara. Porque hay spoilers, claro, se graba antes el programa y todo el mundo corrió a internet a qué demonios está pasando. Creo que fue la última vez que la lucha libre despertó un interés, digamos, inmediato en mí. Y el mayor bluff que recuerdes, el mayor giro de guión que dijeras tú, vaya, ¿esto a quién se le ocurrió? O sea, que he hecho Randy Orton en los últimos 6 años. Todo me parecía interesante, desde el combate con Edge, a los de Wyatt, a los de lo que sea, si es que lo que sea. Incluso el combate de unificación con Cena, todos acabaron con una resolución estúpida, o sea, con sin resolución directamente. No sé por qué, no sé si él tiene mucha mano en guiones o al revés, no le dejan hacer lo que él quiere, pero es que todo lo que ha hecho Randy Orton en los últimos 6-7 años es un desastre cómo termina. Todo. Yo no le pongo un pero es verdad que yo con Randy Orton no soy muy objetivo. Así que, bueno, ¿qué historia le recomendarías buscar a alguien que empieza a ver wrestling? Kane, el debut de Kane, lo que ocurrió después, o sea, es como los Inferno Bats, o sea, tiene todo para llamarle la atención a alguien que no le interese. O sea, ya aunque sea por el hecho de ver a un tío de 2 metros con una máscara quemándose el brazo, que es una imagen interesante. O sea, da igual que te guste la lucha libre o no. Vale, y en cuanto a combates cinemáticos, ¿cuál ha sido tu favorito y el que menos te ha gustado de los que hayas visto?
A ver, es que estamos hablando también de los de Hardy, ¿te valen también esos? Sí, todo. O sea, no tiene que ser desde la era COVID, puede ser desde antes, claro. Ujú. A ver, a mí mi favorito es el de Cena y Wyatt en WrestleMania, primero por el combate en sí y luego por los huevos, entre comillas, aunque haya dicho ya que lleguen tarde, los huevos a hacerlo en un main event de WrestleMania. Y luego el que menos, quizá del enterrador, quizá, sí, ¿Qué? precisamente por todas las razones contra AJ Styles. Ujú. Precisamente por todas las razones contrarias al anterior, es decir, jugaron sobre seguro, no utilizaron todas las cosas que podían utilizar, estaba mal montado, o sea, desde el punto de vista cinematográfico estaba fatal montado. Creo que no fue el que más, eso fue el que menos me aportó como novedad al asunto. Vale. Y ya para acabar, la pregunta de la intro que no puede faltar, que es si, bueno, básicamente Eurovisión a favor o en contra. O sea, tampoco hace falta justificarlo. Por favor, siempre te podría escribir 7 folios, ¿por qué? Pero a favor de Eurovisión. Estupendo. Pues ya solo con esto me queda darte las gracias de nuevo por estar aquí en Primero de Wrestling. Nada, gracias a ti. Y a los que nos escucháis semanalmente, que sé que no hace falta repetiroslo, pero por si alguien nuevo nos escucha, nos podéis encontrar en YouTube, en iVoox, en Spotify, también en Twitter, @1 de Wrestling. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. All right, anyway, fans are going to tune in for the moves, but they're not going to stay tuned in unless we give them what, ladies? Blood. Tits! Storytelling. Storytelling.